detrás de una pared que se llama peritoneo, son retroperitoneales. Cuando estudiamos anatomía de vísceras se lo van a ver. Esos son retroperitoneales y ese nivel se hace anterior. ¿Por qué nos sirve a nosotros? Porque a partir de ahí nosotros podemos medir o contar la distancia a la que hacemos algún procedimiento o que encontramos alguna perforación, una obstrucción. Entonces hay dos estructuras básicas en el abdomen que nos sirven para describir algo. El ángulo de Treitz, que es este, y la válvula iliocecal, que es donde el ciego, que es la primera porción del intestino grueso, se une con el ilion. Entonces, por ejemplo, encontramos un hoyo por un balazo, por un puyón, una perforación, cualquier cosa, describimos la distancia a 1 metro del ángulo de Treitz, a 20 centímetros del ángulo de Treitz, a 3 metros, dependiendo de lo que nosotros midamos. Cuando hacemos una resección de estómago por un cáncer gástrico, tenemos que subir un asa de intestino delgado y suturarla al estómago para reconstruir el estómago, y calculamos que sea 50 centímetros del ángulo de Treitz. Entonces, por eso es una estructura básica. Entonces, este tendón del músculo de Treitz es el que se va a insertar en el pilar izquierdo, básicamente en el izquierdo. El ligamento arqueado medial, habíamos dicho que estaba a este nivel, se va a insertar en la cara lateral del cuerpo de L1 y L2, en el cuerpo lateral de L1 y L2, y termina en la apófisis transversa de L1. Pueden ver ustedes acá, este es L1, esta es su apófisis transversa, y este es el ligamento arqueado medial. Este espacio que queda acá se va a llamar agujero o foramen del psoas, porque lo atraviesa el músculo psoas. Entonces, foramen del psoas o agujero del psoas o hoyo del psoas, pero el foramen del psoas porque lo atraviesa ese músculo. Ligamento arqueado medial. Y dijimos que va a haber otro acá, este que vemos acá, que va a ser el ligamento arqueado lateral. El ligamento arqueado lateral va de la apófisis transversa de L1 a la 12ª costilla, a la última costilla flotante, ¿verdad? Entonces, de la apófisis transversa de L1 a la 12ª costilla, y hace este arco que ustedes ven acá, que se va a llamar arco del cuadrado lumbar. Arco del cuadrado lumbar porque lo atraviesa el músculo cuadrado lumbar. Si nosotros ponemos atención en esta imagen, donde está el arco del cuadrado lumbar, se forma este espacio. Este hoyito que tenemos acá es el triángulo de Bogdalek. Es un sitio de debilidad del diafragma. Ahorita vamos a poner el triángulo de Bogdalek, es un sitio de debilidad del diafragma, y lo que puede haber a ese nivel son hernias, ¿sí? Hernias diafragmáticas. ¿Cómo dijo que se llamaba el triángulo? Aquí está, Bogdalek, el triángulo de Bogdalek. ¿Cómo? Se forma en el arco del ligamento arqueado lateral, este arco de inserción. Por arriba de él, este segmentito queda sin fibras musculares, queda libre. Vamos a ver ahorita en la cavidad abdominal hay muchas áreas de debilidad. A este nivel está el espacio semilunar. ¿Perdón? No, estábamos alegando dónde está el triángulo. Es este que está acá, donde está el cursor. El que tiene el número 11. Y el número 11 es el triángulo de Bogdalek. No pasa ninguna estructura importante en él, realmente es solo un área de debilidad. Una pregunta. ¿Y cómo, o sea, si a alguien se le sale, pues me imagino un asa intestinal por ahí, cómo se arregla? ¿Lo tapan, lo cosen? Si ese triángulo fuera muy amplio, sí, hay que cerrarlo con puntos de sutura. Como es un triángulo, es un orificio pequeño. Normalmente por el lugar donde está,
no tan fácil se va a meter una víscera, ¿va? Porque ahí, al menos del lado derecho, tenemos al hígado que tapa toda esta parte del diafragma. En el lado izquierdo es donde más frecuentemente tenemos hernias diafragmáticas, porque ahí sí son más frecuentes. Pero por lo regular son defectos que existen congénitos de mal cierre del diafragma. Entonces este triangulito que tenemos acá es el triángulo del Vogt-Dalén. Es una estructura bien pequeña. Bueno, en sus inserciones externales o shifoideas lo vamos a dividir en dos. Las inserciones condrocostales e inserciones costales. En el apéndice shifoides, el diafragma se inserta por medio de dos fascículos o dos brazos, este que vemos acá y este que vemos acá. Entonces se inserta por detrás del esternón, por detrás del apéndice shifoides, por dos fascículos. Y entre los dos queda este pequeño orificio, que se llama hiato retroshifoideo o hiato de Marconi. El hiato retroshifoideo de Marconi entonces es un espacio que se forma por la inserción de los dos brazos o de los dos fascículos del diafragma. Es este espacio donde tenemos el cursor. Como vamos a ver en un ratito, un poquito más adelante, a los lados de este hiato va a quedar otro pequeño orificio por el que va a pasar la arteria epigástrica superior, que es parte de la irrigación de los músculos rectos del abdomen. Entonces, esa es la inserción external. De ahí tenemos las inserciones costales, que van a ser estas que ustedes ven acá. Algunas son condrocostales y otras son costales propiamente dichas. Las articulaciones condrocostales se va a dar por estas estructuras que miren acá. Si ustedes se dan cuenta, el dibujo del músculo termina como en flequitos, como lengüetas. Estas son lengüetas musculares que se van a insertar en la cara posterior de la séptima, octava y novena costilla. Entonces las articulaciones condrocostales del diafragma se dan a la séptima, octava y novena costilla. Las articulaciones costales propiamente, voy a regresar un ratito porque tal vez no haya terminado. Las articulaciones costales propiamente dichas van a los arcos fibrosos de los arcos fibrosos, se insertan de la décima a la décima, onceava y doceava costilla. Entonces las costales a la décima, 11 y 12, quiere decir a las dos flotantes y a la última de las falsas, ¿verdad? Entonces esas son las costales y la séptima, octava y novena eran ¿qué? Condrocostales. A este nivel, en la parte anterior de la inserción del diafragma, se va a formar una pequeña estructura entre los fascículos shifoideos, que eran estos que teníamos acá. Recordamos que aquí había un agujerito. Entre los fascículos shifoideos y los condrocostales se va a formar este espacio que se ve aquí perforado. Si le ponemos atención, tiene forma de un triángulo. Ese triángulo se llama triángulo de la Rey o triángulo de la Rey. Y por ese triángulo de la Rey pasa la arteria epigástrica superior. Y como vamos a estudiar después, cuando hablamos de los músculos rectos del abdomen, se une a la altura del ombligo con la epigástrica inferior, que es rama de la inguinal, de la ilíaca interna, y forman una estructura vascular que inerva los músculos, que irriga, perdón, a los músculos abdominales, que se llama la vía vascular del Goinari Curtilet. Vascular de Goinari Curtilet.
Ahorita la vamos a ver. Vamos a ver después. Ahorita solo la mencioné. Ok. El centro frénico o espejo de Van Helmont, entonces es esa estructura blanca que vemos acá. Va a estar formado por una membrana blanca de color nacarado. Es un blanco brillante cuando uno la ve, o cuando hacemos cirugía biolaparoscópica lo vemos desde la cavidad abdominal y atrás de ella podemos ver el movimiento del corazón. Es bien bonito verlo, pero refleja incluso la luz del laparoscopio. Entonces es una membrana nacarada, tiene una forma de trébol, va a tener 3 componentes o 3 folios, o 3 hojas, de acuerdo a lo que dice nuestra diapositiva. Va a tener una central que sería esta. Primero lo porque me va a servir después. Una hoja central que sería esta. Cuando está acostado, esa sería una derecha y una izquierda, ¿verdad? Esta membrana de nacarada va a tener 2 engrosamientos. Una que se va a llamar cintía semicircular de Bullier o cintía oblicua. Esta cintía oblicua va a estar a este nivel, se las vamos a dibujar. Va a estar acá. Va a unir a la hoja derecha con la hoja media. Esta es la cintía de Bullier, cintía semicircular o cintía oblicua. Une la hoja derecha con la hoja central. La otra cintía, ¿cómo le cambiamos el color? La otra cintía es la cintía semicircular circunfleja. La cintía semicircular circunfleja es un poco más grande y si ustedes ponen atención va a venir de la hoja derecha a la hoja izquierda, rodeando básicamente lo que va a ser el hiato de la vena cava. Acá tenemos al hiato esofágico que está metido entre músculos que son de la porción carnosa, y al hiato aquí abajo de la aorta, y acá al hiato del gran conducto torácico. Entonces esta es la forma que el centro frénico va a tener. Esto, como les decía, sobre esa estructura descansa el corazón. En el diafragma entonces vamos a tener, como es acá, varios orificios. El primero, el hiato aórtico, ya lo habíamos mencionado, va a estar aquí abajito. El hiato aórtico, que es por donde pasa la aorta y se convierte en la aorta abdominal. De aquí para arriba es aorta torácica, del hiato hacia abajo es aorta abdominal. Tendemos al hiato esofágico, este que tenemos acá. Podemos ver dentro del hiato esofágico estos 2 puntitos amarillos, no sé si lo alcanzan a apreciar. Estos 2 puntitos amarillos son los nervios vagos. En el hiato del esófago pasa el nervio vago. Inicialmente el vago desciende como un vago derecho y un vago izquierdo. Antes de llegar a la cavidad abdominal, el nervio vago derecho se vuelve posterior y el nervio vago izquierdo se vuelve anterior. El vago derecho va a inervar al estómago y va a formar parte del plexo solar, va a inervar a casi todas las estructuras de la cavidad abdominal. El vago es parte del sistema nervioso simpático y da la inervación del 75% de casi todas las estructuras que forman parte del sistema nervioso simpático. El vago izquierdo solo va a inervar al estómago y al hígado, y ahí se acaba. Pero se vuelve anterior y posterior. ¿Por qué se vuelve anterior y posterior? Por el cambio que tiene por la rotación del estómago. Por la rotación del estómago. ¿Se acuerdan cuando estudiamos embriología? El estómago gira
y después lo que está abajo sube y lo que está arriba baja, ¿verdad? Para darle la forma que tiene el estómago. Entonces ahí encontramos al nervio vago. Tenemos también otro orificio que tenemos acá, que es el orificio de la vena cava. En el orificio de la vena cava va a pasar el nervio frénico derecho. El nervio frénico derecho. Solo pasa el derecho porque el izquierdo se queda en el diafragma. Mientras que el nervio frénico derecho llega a la cavidad abdominal. Eso no es parte de esta evaluación, pero lo vamos a mencionar. Llega a la cavidad abdominal, forma parte del plexo solar, porque se une a un ganglio que se llama semilunar, al que le llega el vago derecho, el nervio frénico, y de afuera el nervio esplácnico torácico lateral, y forman un asa que es el asa memorable de Greisberg. Eso lo van a estudiar en neuroanatomía, el asa memorable de Greisberg, que es parte del plexo solar. Pero entonces nosotros sabemos que en el hiato de la vena cava, aparte de ella, pasa el nervio frénico derecho. Solo el derecho, el izquierdo no pasa del diafragma. Disculpen, las cintillas, ¿cuál era la que envolvía la vena cava? En las cintillas no. No, la cintilla. Ah, de las cintillas. La circunfleja. No, la cintilla de Bullrich. Esta. Esa, sí, bueno. Esta envuelve la cava. Y la otra, o sea. La también, circunfleja. También, pero. Pero va un poquito más fuera, ¿verdad? Como más periférica. Y el otro hiato es este que vemos aquí atrás, que es el hiato del gran conducto simpático, que es el retorno del líquido linfático que va de las vísceras del abdomen. Y ahí aparece otro par de oídos que habíamos mencionado, donde pasa la arteria epigástrica superior y esa área de debilidad del triángulo de Boutalé. El diafragma entonces es una estructura muscular muy grande, bien amplia, con una irrigación dada por tres arterias. La arteria diafragmática superior, que es rama de la mamaria interna, las arterias mediastínicas y por la arteria diafragmática inferior, que es la primera rama que da la aorta abdominal. Entonces tiene una doble irrigación, la arteria de la aorta torácica, la diafragmática de la mamaria interna, la diafragmática superior. La primera rama de la aorta abdominal, la diafragmática inferior, y algunos vasos mediastínicos. Esos son los que se encargan de irrigar el diafragma. La inervación es dada principalmente por el nervio frénico derecho e izquierdo. El nervio frénico izquierdo se queda en la cara superior del diafragma. El nervio frénico derecho inerva la cara superior del diafragma y su cara inferior, porque ese lo atraviesa. Y también es inervado por los 6 últimos nervios intercostales. Por los 6 últimos nervios intercostales. Muy bien. Y eso es diafragma. Sí. La inervación es el nervio frénico. Principalmente el nervio frénico y los 6 últimos intercostales. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a platicar de los músculos del abdomen.
El abdomen, nosotros sabemos, es una estructura que va a estar cubierta por varias capas, ¿verdad? Si nosotros vamos de adentro hacia afuera, el abdomen va a tener la primera capa, va a ser esta, que es la piel, ¿verdad? Es piel, vamos a ver si la podemos. Ahí dice disecar. ¿En disecar? ¿Dónde está disecar? En los menús de abajo, digamos, hay un bisturí, yo sé que a usted le gusta. ¿Dónde está? Aquí está. Usted también puede ir cortando ahí como en la vida lo hace. Ay, Dios. ¿Puede abrir y clicar? Ahí. No quiere. No tiene No tiene filo. no tiene filo. Dele ahí clic. No, ahí. Ahí está. Por debajo de la piel, vamos a tener grasa o tejido celular subcutáneo. A la grasa o tejido celular subcutáneo. Dependiendo de la región del abdomen, principalmente si es a nivel del ombligo y para abajo, vamos a tener una capita fibrosa que es la fascia de Camper y Scarpa. Fascia de Camper y Scarpa. Normalmente niños o gente joven la podemos encontrar bien marcada. Dentro de la grasa es como una capita fibrosa un poquito más fuerte. Por debajo de la fascia de Camper y Scarpa tenemos a la fascia que cubre a este músculo. Es la aponeurosis del oblicuo mayor. Aponeurosis del oblicuo mayor. Por abajo encontramos al músculo que quitamos ahorita, que era el oblicuo mayor. Encontramos otra aponeurosis, que es la aponeurosis del oblicuo menor, que sería este que tenemos acá. Si quitamos o vamos más profundo del oblicuo menor, encontramos una fascia, que es la fascia que tenemos antes de llegar a la cavidad abdominal y que se llama fascia transversalis. Por detrás de la fascia transversalis al peritoneo y lograríamos llegar a la cavidad abdominal. Entonces, más o menos es el orden de las estructuras que vamos a ir cortando. ¿Es importante que nosotros sepamos eso? Sí, porque cuando nosotros cerramos una herida o hacemos una operación, tenemos que cerrar todas las capas que abrimos en el orden que se van abriendo. Solo en algunos casos vamos a unir una capa superficial con una profunda, como se hacía antes en la reparación de las hernias. Todavía se hace si uno no usa malla, pero uno une una capa superficial y la jala para unirla a una capa profunda para cerrar un defecto. Una hernia es un hoyo, es un defecto, ¿verdad? Y lo único que nosotros tenemos que hacer es cerrarlo, ya sea con puntos o con alguna ayuda externa como son las mallas. Bueno, entonces el abdomen es ese espacio que está comprendido entre el diafragma y la pelvis. Todo esto que tenemos acá van a ser los músculos del abdomen y los vamos a dividir en dos grupos, en músculos largos y en músculos anchos. Los músculos largos van a ser los músculos rectos del abdomen, y los músculos anchos van a ser, bueno, aparte de los rectos del abdomen tenemos al músculo piramidal. Es un músculo chiquitito, muy pequeñito, que va de la sínfisis del pubis a la parte media. Si hacemos una línea imaginaria entre el ombligo y la sínfisis, a la mitad ahí nada más llega. Es un triangulito chiquitito. Para verlo incluso hay que quitar casi todo lo que tenemos aquí. Bueno, tenemos entonces los músculos largos, rectos, piramidal del abdomen. Y los músculos anchos van a ser el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el músculo transverso del abdomen. Entonces, espacio comprendido entre diafragma y pelvis, cavidad abdominal. Ya sabemos cuáles son las capas que lo van a rodear.
dijimos, tejido celular piel, tejido celular subcutáneo, fascia de Camper y escarpa, aponeurosis del oblicuo mayor, músculo oblicuo mayor, aponeurosis del oblicuo menor, músculo oblicuo menor, fascia transversalis, peritoneo. Abriendo todo eso, llegamos a la cavidad abdominal y podemos encontrar las estructuras o vísceras que tenemos en su interior. El primero de los músculos que vamos a estudiar va a ser este que tenemos acá, que es el músculo recto del abdomen. El músculo recto del abdomen, como pueden ver ustedes acá, es un músculo plano, largo, acintado. Se extiende desde las costillas al pubis. Entonces se va a originar por medio de dos fascículos. Se va a originar por medio de dos fascículos, uno medial, que va a estar en el pubis, y otro lateral, que va a estar en el ala del pubis, o en la... Sí, siempre son los dos del pubis, pero uno en el sínfisis y otro en el cuerpo. De ahí se dirige hacia arriba y llega a insertarse al apéndice xifoides, que sería esta que tenemos acá. Se va a insertar en el apéndice xifoides en el quinto, sexto y séptimo cartílago costal. Y esa va a ser su inserción. Entonces, va del pubis, del arco de Haller, que se llama arco de Haller, esta estructura, como tiene dos, como tiene dos fascículos, acá tenemos los dos fascículos, este va a ser el primero, que es en la sínfisis del pubis, este es el otro, que va a ser en el hueso propiamente dicho. La sínfisis, recuerden que es la articulación de un hueso con otro. Entonces, un fascículo está en la sínfisis, otro está en el hueso. Acá se forma un arco, hay un arquito que se forma acá. Ese arquito se llama el arco de Henle, con H. H-A-N-W-L-E, arco de Henle. El arco de Henle. Y de ahí se va hacia arriba, se dirige hacia arriba y se va a terminar insertando en el apéndice xifoides, en el quinto, sexto y séptimo cartílago cóndrocostal. Entonces en el quinto, sexto y séptimo cartílago. Ahí se va a insertar nuestro músculo recto del abdomen. El músculo recto del abdomen no es un músculo liso completamente, va a tener varios cuerpos. Si ustedes se dan cuenta en el dibujo, tiene varias estructuras fibrosas y carnosas. Quiere decir que tiene varios cuerpos, es poligástrico, porque tiene varios segmentitos de estructuras carnosas rodeadas por estructuras fibrosas. Esto que vemos acá, estos cuerpos, son los que quieren todos estos que se les crezcan en el gimnasio, no les crecen ni a patadas, que son el six-pack, ¿verdad? Son los que cuando marcan el abdomen, lo que marcan es la estructura poligástrica de este músculo. Sus relaciones, pues por delante, va a estar cubierto por una estructura que se llama la vaina de los rectos. Esto que tenemos acá es una estructura fibrosa, la vaina de los rectos, y mantiene unidos al recto derecho con el recto izquierdo. Incluso en el centro, toda esta parte del medio se va a llamar línea alba. La línea alba, que es la unión de esta vaina. Mantiene unido el lado derecho con el lado izquierdo. Normalmente esto está bien cerrado, ¿verdad? Completamente. En algunos casos puede haber una debilidad de esa fascia y se abre. Entonces hay una debilidad que cuando levantan la cabeza se les hace un bulto en toda la línea alba. ¿Sí? Eso se llama una diástasis de los rectos, quiere decir que están abiertos.
una diástasis de los rectos. Entonces está hacia adentro la línea alba, encima de él la vaina de los rectos, hacia afuera del recto, a este nivel vamos a tener un área de debilidad de la pared abdominal. Este es el espacio semilunar. Ese es un espacio que tiene una forma de media luna y que está entre el oblicuo y el recto. Ya lo vamos a volver a mencionar en un ratito. Y aparte de eso, este músculo, el músculo recto, forma parte de un triángulo acá abajo. Un triángulo que es importante para la determinación de las hernias, que se llama triángulo de Hesselbach. Hesselbach. El triángulo de Hesselbach va a estar formado. ¿Dónde está acá? Voy a poner solo músculos.